Él abrió los ojos atónito cuando escuchó a la niña cantar, lentamente se dio la vuelta, era la canción que solo él y su hija conocían. La lluvia caía incesantemente el día del funeral de Clara. Las gotas de agua se mezclaban con las lágrimas de Emilio, quien miraba fijamente el ataúd de su esposa, sintiéndose hundirse en un abismo de dolor y desesperación. Clara era su refugio, su musa inspiradora. La música que antes era un puente de alegría entre los dos ahora sonaba como un lamento silencioso en su mente. Cada acorde que pensaba en tocar parecía cargado de tristeza, cada nota era un doloroso recuerdo del amor que había perdido. A su lado, sosteniendo su mano con fuerza, estaba Giovanna, su hija de apenas 6 años. Los grandes ojos marrones de Giovanna reflejaban una confusión inocente ante la tragedia que había golpeado a su familia. Ella aún no comprendía completamente la magnitud de la pérdida, pero sentía el peso de la ausencia de su madre y el dolor que desgarraba el corazón de su padre. Giovanna apretaba la mano de Emilio como si buscara en él la seguridad que Clara siempre le había ofrecido. La ceremonia avanzaba y las palabras del pastor sonaban lejanas para Emilio. Apenas podía escuchar las oraciones y los cánticos que resonaban en la pequeña iglesia. Su mente estaba llena de recuerdos, el primer encuentro con Clara, los momentos felices que compartieron y los planes que hicieron para el futuro. Todo eso ahora parecía distante, perdido para siempre en el pasado. Los amigos y familiares presentes se acercaban uno a uno ofreciendo sus condolencias y abrazos reconfortantes. Pero ningún abrazo, ninguna palabra podía llenar el vacío dejado por Clara. Emilio agradecía mecánicamente, sintiéndose como un robot programado para responder mientras su corazón permanecía hecho pedazos. Giovanna, aún sosteniendo la mano de Emilio, miraba el ataúd con una expresión seria. De vez en cuando, se volvía hacia su padre como tratando de entender la tristeza que él sentía. Emilio sabía que por más que intentara explicar, el dolor de perder a una madre era algo que Giovanna solo entendería con el tiempo. La atrajo suavemente hacia él, envolviéndola en un abrazo apretado. La lluvia seguía cayendo pesada y constante, como si el cielo también llorara la pérdida de Clara. Cuando llegó el momento de decir el último adiós, Emilio caminó lentamente hacia el ataúd sintiendo cada paso como un golpe en su corazón. Se arrodilló junto a Clara, mirando el rostro sereno de su esposa por última vez. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mezclándose con la lluvia. En un gesto de despedida, Emilio sacó del bolsillo un pequeño trozo de papel arrugado. Era una partitura, la última canción que él y Clara estaban componiendo juntos. Colocó la partitura sobre el pecho de Clara, sabiendo que esa canción nunca sería terminada. Era su tributo final, una manera de eternizar su amor a través de la música que tanto los había unido. Giovanna observaba todo en silencio, sintiendo la intensidad del momento. Emilio se levantó, sintiéndose más frágil que nunca, pero decidido a ser fuerte por su hija. Sostuvo la mano de Giovanna nuevamente y juntos, padre e hija, dieron el último adiós a Clara. Mientras el ataúd descendía a la sepultura, Emilio susurró una promesa silenciosa: haría todo lo posible para que Giovanna recordara a su madre como la mujer increíble que fue. La lluvia seguía cayendo, lavando las lágrimas y el dolor, mientras la pequeña familia, ahora reducida a 2, comenzaba a recorrer un camino desconocido. El futuro era incierto, pero Emilio sabía que Clara siempre estaría presente en sus recuerdos y en las melodías que seguiría tocando en su honor. Emilio se sumergió en la crianza de Giovanna, tratando de llenar el vacío dejado por Clara. Las mañanas estaban llenas de canciones suaves y las noches de historias que inventaba para hacerla sonreír. La música, antes una pasión compartida con Clara, ahora se convertía en una forma de conectarse con Giovanna y mantener viva la memoria de su madre. Emilio sentía que cada melodía tocada y cada nota cantada eran una forma de honrar el amor que él y Clara compartían y de ofrecer consuelo a Giovanna. Los primeros meses después de la pérdida fueron difíciles, pero Emilio encontró fuerza en la rutina diaria y en la sonrisa de Giovanna.
La llevaba a la escuela todas las mañanas y por la tarde paseaban juntos por el parque donde Giovanna corría alegremente, sus risas resonando como una música dulce. Emilio siempre llevaba su guitarra y mientras Giovanna jugaba, él tocaba las canciones que Clara más amaba. Emilio y Giovanna establecieron una nueva rutina que ayudaba a ambos a lidiar con la ausencia de Clara. Las mañanas de sábado las dedicaban a preparar panqueques juntos, transformando la cocina en un pequeño caos de risas y harina esparcida. A Giovanna le encantaba ayudar, mezclando la masa con concentración y luego lamiendo los dedos cubiertos de miel. Era un momento especial donde la simplicidad de los gestos y el calor del amor compartido los unían de una forma que las palabras no podían describir. Una noche, mientras Emilio tocaba la guitarra y Giovanna cantaba suavemente a su lado, una nueva canción comenzó a tomar forma. Era una melodía que capturaba todas las emociones que habían sentido, el dolor de la pérdida, la alegría del reencuentro y la determinación de seguir adelante. La letra hablaba de desafíos superados y del poder del amor para curar y transformar. Esta será nuestra canción, Giovanna, dijo Emilio mirando a los ojos de su hija. Emilio continuó trabajando en sus composiciones musicales, encontrando en la música una válvula de escape para su dolor y un medio para expresar sus sentimientos. Escribía canciones sobre el amor, la pérdida y la esperanza, cada melodía cargando un pedazo de su alma. A veces, Giovanna se unía a él, tocando ritmos descompasados en la guitarra o inventando letras divertidas. Esos momentos de creación compartida eran preciosos, fortaleciendo el vínculo entre padre e hija. La vida seguía ahí, a pesar de la ausencia de Clara, Emilio y Giovanna aprendieron a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Descubrieron que, incluso en las sombras de la tristeza, la luz del amor y el recuerdo podía brillar intensamente. Cada día que pasaba, Emilio sentía que estaba logrando reconstruir su vida al lado de Giovanna, manteniendo viva la memoria de Clara en cada gesto de cariño, en cada nota de música y en cada historia contada. El nuevo comienzo era un proceso lento y doloroso, pero Emilio sabía que mientras tuviera a Giovanna a su lado y la música en su corazón, podría enfrentar cualquier desafío. La jornada de superación continuaba, y con ella la certeza de que el amor de Clara nunca los abandonaría. Era una tarde agradable, eles estaban en un paseo no parque. No vaya cerca de la avenida, es peligroso, había dicho Emilio a Giovanna antes de que ella saliera corriendo nuevamente. El parque estaba cerca de una avenida transitada y Emilio siempre se preocupaba por la seguridad de su hija. Giovanna asintió con la cabeza, concordando, y siguió jugando alegremente, sumergida en su mundo de fantasía. Conforme avanzaba la tarde, el parque comenzó a vaciarse y la luz dorada del atardecer cubría todo con un brillo suave. Emilio guardó la guitarra y llamó a Giovanna, pero no obtuvo respuesta. Miró alrededor esperando verla aparecer detrás de algún árbol o arbusto. La inquietud comenzó a crecer en su pecho cuando llamó nuevamente y recibió solo el silencio en respuesta. Emilio comenzó a buscar desesperadamente, corriendo de un lado a otro, llamando el nombre de Giovanna cada vez más alto. El parque que antes parecía un lugar seguro y familiar ahora se convertía en un laberinto de incertidumbres y miedos. Emilio, sintiendo el pánico tomar control, corrió hacia la avenida temiendo que Giovanna pudiera haberse acercado a la zona peligrosa. Pero no encontró ninguna señal de ella. El desespero se apoderó de Emilio cuando se dio cuenta de que Giovanna realmente había desaparecido. Alertó a la policía y comenzó una búsqueda frenética. Oficiales, perros rastreadores y voluntarios revisaron cada rincón del parque y las áreas adyacentes, pero no encontraron nada. Emilio estaba inconsolable, su corazón aplastado por la angustia y la culpa. La noticia de la desaparición de Giovanna se difundió rápidamente entre los presentes en el parque y las investigaciones comenzaron. Emilio fue interrogado varias veces por la policía y las preguntas empezaron a centrarse en su responsabilidad por la seguridad de Giovanna ese día. La presión era intensa y Emilio luchaba por mantener la calma mientras respondía a cada interrogatorio.
El dolor de perder a Giovanna era insoportable y el tormento aumentaba cuando la policía comenzó a sugerir que él había sido negligente al cuidar a su hija. Cada detalle de ese día fue revisado minuciosamente y la conclusión a la que llegaron fue devastadora: Emilio fue acusado de negligencia. Las autoridades argumentaron que no había vigilado a Giovanna lo suficientemente cerca, permitiendo que ella se alejara a una zona peligrosa. Emilio, ya consumido por la culpa, vio su vida desmoronarse aún más. La acusación de negligencia fue un golpe duro y se encontró inmerso en una pesadilla legal. El caso fue llevado a los tribunales y Emilio tuvo que enfrentar un proceso doloroso donde cada momento de su fallo como padre fue expuesto y analizado. Después de meses de investigación y un juicio extenuante, se dio el veredicto final: Emilio fue condenado a 3 años de prisión por negligencia. La decisión judicial fue un golpe devastador, confirmando sus peores miedos de que había fallado como padre. La sentencia de prisión parecía el ápice de su tragedia personal, un castigo cruel para un hombre ya destrozado por la pérdida de su hija. Mientras Emilio era llevado a cumplir su pena, no podía dejar de sentir que la vida se había convertido en un ciclo interminable de sufrimiento y culpa. La esperanza de encontrar a Giovanna aún vivía en su corazón, pero ahora estaba enterrada bajo el peso de la condena y la soledad. Sabía que los próximos años serían una dura prueba de su resistencia y fe. Durante su tiempo en prisión, Emilio se aferró a la memoria de Giovanna y Clara, usando la música como una forma de sobrevivencia emocional. Escribía canciones y cartas expresando sus sentimientos de arrepentimiento y amor. Cada día era una batalla contra la desesperanza, pero se negaba a rendirse. En el fondo de su corazón, mantenía viva la llama de la esperanza de que algún día, de alguna forma, podría encontrar a Giovanna y redimirse. El tiempo en prisión pasó lentamente, marcado por días de reflexión y noches de añoranza. Emilio sabía que al salir enfrentaría un mundo que lo veía como culpable, pero estaba decidido a probar su amor y dedicación. La búsqueda de Giovanna no terminaría mientras hubiera un soplo de vida en su cuerpo. Después de cumplir su sentencia, Emilio salió de prisión con un objetivo: recomenzar su vida. Con su guitarra en la espalda y un corazón lleno de cicatrices, buscó un empleo como músico. Consiguió un trabajo en un bar local, donde sus canciones melancólicas atraían a una audiencia pequeña pero fiel. Cada acorde que tocaba llevaba la profundidad de su dolor y la esperanza de redención. Las noches en el bar eran largas y solitarias, pero la música ofrecía a Emilio un refugio. Tocaba para un público que, aunque no conocía su historia, sentía la intensidad de sus emociones en las notas que llenaban el ambiente. Entre los clientes regulares, algunos se acercaban a él después de los shows, ofreciendo palabras de aliento y elogios sinceros. Esas pequeñas interacciones ayudaban a Emilio a sentirse un poco más humano, un poco menos roto. Emilio vivía en un pequeño apartamento de una habitación, decorado solo con lo esencial. La ausencia de Giovanna y Clara era palpable en cada rincón, pero intentaba llenar el vacío con la música y la escritura. Componía nuevas canciones y escribía largas cartas que nunca serían enviadas, pero que ayudaban a aliviar la carga de su alma. Un día, mientras caminaba por el parque donde Giovanna desapareció, Emilio encontró un grupo de niños jugando alegremente. La visión trajo de vuelta una oleada de recuerdos dolorosos, pero también una determinación renovada. Decidió que necesitaba hacer algo más significativo con su vida, algo que de alguna manera honrara la memoria de Giovanna y Clara. Inspirado por esta epifanía, Emilio comenzó a dar clases de música para niños en un centro comunitario local. Creía que al compartir su pasión por la música, podía ayudar a otros niños a encontrar alegría y expresión creativa. Las clases no solo proporcionaban una nueva fuente de ingresos, sino también un propósito que hacía tiempo no sentía. Los niños adoraban a Emilio, quien se había convertido en una figura paterna e inspiradora para muchos. Enseñaba con paciencia y dedicación, viendo en cada pequeño progreso de sus alumnos un reflejo de su propia jornada de superación. La sala de clases se llenaba de risas y melodías, trayendo un brillo de esperanza a los ojos de Emilio.
Entre los alumnos, una niña llamada Sofía llamó particularmente su atención. Con la misma edad que Giovanna tendría, Sofía demostraba un talento natural para la música. Su entusiasmo y curiosidad recordaban a Emilio a su hija perdida y sintió una conexión especial con ella. Sofía también parecía encontrar en Emilio un mentor cariñoso, alguien que la incentivaba a seguir sus sueños musicales. Los meses pasaron y Emilio se vio lentamente reconstruyendo su vida. La música, que antes había sido una fuente de dolor, se había convertido nuevamente en un camino hacia la curación. Aún llevaba las cicatrices de su pasado, pero encontraba fuerzas en la comunidad que lo había acogido y en los niños que ahora formaban parte de su vida. Emilio sabía que nunca podría borrar las tragedias que lo marcaron, pero estaba decidido a vivir de una manera que honrara la memoria de Giovanna y Clara. Cada nota tocada, cada niño enseñado, era un paso hacia la redención y la paz interior. El camino por delante aún era incierto, pero Emilio estaba listo para enfrentarlo con coraje y amor, manteniendo viva la llama de la esperanza en su corazón. En un día benéfico, el bar donde Emilio trabajaba recibió la visita de un grupo de niños de un orfanato. El evento tenía como objetivo recaudar fondos para mejorar las instalaciones y ofrecer nuevas oportunidades a los niños. El ambiente estaba vibrante, con risas y conversaciones animadas llenando el aire. Emilio, con su guitarra en manos, se preparaba para tocar una de sus canciones más queridas, una que solía cantar para Giovanna. Cuando las primeras notas resonaron, Emilio sintió una ola de emociones tomando control de él. La melodía lo transportaba a los momentos preciosos con su hija y cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la profundidad de la conexión. Mientras cantaba, algo inesperado sucedió. Una niña del grupo comenzó a cantar con él, conociendo cada palabra de la canción. Emilio abrió los ojos y vio a la niña cantando con una voz dulce y segura. Casi perdió el ritmo, sorprendido por la familiaridad que ella demostraba con la música. Después de la presentación, se acercó a la niña, su corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Dónde aprendiste esa canción?, preguntó con la voz temblando. La niña, con grandes ojos curiosos, respondió con naturalidad: una amiga mía me la enseñó. ¿Está aquí contigo hoy?, preguntó Emilio esperanzado, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho. No se sentía bien, respondió la niña. Emilio sintió una mezcla de frustración y esperanza. La posibilidad de que alguien más conociera la música de Giovanna era a la vez reconfortante y perturbadora. Sabía que necesitaba descubrir más sobre esa amiga misteriosa. Con una sonrisa gentil, agradeció a la niña y prometió volver a hablar con ella después del evento. La tarde pasó en un borrón de actividades y música. Emilio apenas podía concentrarse en sus tareas, su mente volviendo constantemente a la conversación con la niña. Después del evento, se acercó a los responsables del orfanato y preguntó sobre la amiga de la niña que había cantado con él. Creo que estás hablando de Julia, dijo una de las cuidadoras. Tiene una amiga llamada María que es muy cercana a ella. Emilio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al escuchar el nombre. Julia. No conocía a ninguna Julia, pero la coincidencia era perturbadora. Decidido a investigar más, pidió visitar el orfanato al día siguiente con la excusa de querer conocer mejor a los niños y continuar el trabajo benéfico. Al día siguiente, Emilio fue al orfanato, llevando su guitarra y un corazón lleno de expectativa. Los niños lo recibieron con entusiasmo y pasó un tiempo tocando y conversando con ellos. Cuando finalmente encontró a Julia, se arrodilló para estar a su altura y sonrió amablemente. Hola Julia. Soy Emilio. ¿Tu amiga María está aquí hoy?, preguntó tratando de mantener la voz calma. Julia asintió, señalando a una niña tímida que estaba sentada en un rincón, observando a los otros niños jugar. Los ojos de Emilio se llenaron de lágrimas al ver a la niña. Tenía los mismos ojos marrones de Giovanna, la misma sonrisa tímida. Se acercó despacio, con el corazón en la garganta. ¿Giovanna?, susurró.
La niña levantó los ojos y un reconocimiento silencioso pasó entre ellos. Ella corrió a los brazos de Emilio y él la sostuvo con toda su fuerza, como si nunca fuera a soltarla. El mundo a su alrededor pareció desaparecer mientras padre e hija se encontraban nuevamente, sus almas finalmente reunidas después de tanto tiempo de dolor y añoranza. Emilio acariciaba el cabello de Giovanna, sintiendo la realidad del momento como un milagro. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ahora eran de alegría y alivio. Se alejó un poco para mirarla, verificando cada detalle, asegurándose de que no era un sueño. «No puedo creerlo, estás aquí de verdad», dijo Emilio, la voz entrecortada por la emoción. Giovanna sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de felicidad y alivio. «Te extrañé tanto, papá», dijo ella, aún aferrada a él. Las cuidadoras del orfanato, observando la escena, se acercaron curiosas y emocionadas. Una de ellas, la responsable del grupo de niños que visitó el bar, explicó a Emilio que Giovanna había sido encontrada hace unos meses sola en un parque, sin una memoria clara de cómo llegó allí. Había sufrido amnesia postraumática, incapaz de recordar su pasado o a su familia. Emilio, con Giovanna en brazos, escuchó la historia con un nudo en la garganta. Sentía una mezcla de dolor y gratitud, imaginando lo que su hija debió haber pasado, pero al mismo tiempo sintiéndose bendecido por tenerla de vuelta. La cuidadora continuó explicando que al ver a Emilio allí, tocando la canción que solía cantar para ella, algo dentro de Giovanna despertó. Fue como si su presencia la hubiera traído de vuelta a la vida. «Te llevaré a casa, Giovanna. Vamos a empezar nuestra vida de nuevo, como siempre debió haber sido», dijo Emilio, mirándola a los ojos. Giovanna asintió, sus ojos brillando de expectativa y esperanza. Las cuidadoras ayudaron a Emilio a resolver la documentación necesaria para llevar a Giovanna de vuelta a casa. El proceso fue emocionalmente agotador, pero Emilio sentía una determinación renovada en cada paso, sabiendo que finalmente estaba cerrando un capítulo doloroso de su vida y comenzando uno nuevo con Giovanna. Cuando llegaron al pequeño apartamento de Emilio, hizo todo lo posible para que Giovanna se sintiera cómoda y segura. Le mostró cada rincón, cada espacio que, aunque sencillo, ahora tenía la promesa de convertirse en un hogar acogedor y amoroso. Emilio compartió con Giovanna las historias de cómo luchó por continuar, siempre creyendo que la encontraría. Las lágrimas que derramaron juntos ahora eran de alivio y felicidad, curando las heridas abiertas por el tiempo y la distancia. Giovanna, por su parte, comenzó a tener algunos destellos de memoria y se abrió sobre los días que estuvo lejos. Mencionó a un hombre que hablaba constantemente sobre venganza y mencionaba el nombre de Emilio con odio. Emilio se quedó intrigado, no tenía más información, pero esto ya era una pista de lo que podría haber sucedido. Decididos a descubrir la verdad, Emilio pidió ayuda a un amigo de la época de la prisión, Javier, y comenzaron a investigar quién podría estar detrás del secuestro. Las pistas los llevaron a una antigua rivalidad de Emilio, un excompañero de banda, Ricardo, que había sido expulsado del grupo debido a comportamientos problemáticos. Emilio y Javier descubrieron que Ricardo había sido encarcelado por robo y al salir de prisión había jurado venganza contra Emilio, creyendo que él era el responsable de su vida arruinada. Ricardo había secuestrado a Giovanna para causar el mismo dolor que él sentía. Emilio y Javier lograron localizar a Ricardo, quien estaba escondido en una ciudad vecina. Cuando lo confrontaron, Ricardo, abatido y sin salida, confesó todo. Su rencor había sido alimentado por años de fracaso y amargura. Admitió que planeaba destruir la vida de Emilio, creyendo que él era el responsable de todas sus desgracias. Ricardo reveló que, después de secuestrar a Giovanna, se dio cuenta de que cuidar a una niña no estaba en sus planes. «Quería hacerte sufrir, Emilio, de la misma manera que yo sufrí», dijo Ricardo con una voz cargada de odio y arrepentimiento. «Quería hacerte sufrir, Emilio, de la misma manera que yo sufrí», dijo Ricardo con una voz cargada de odio y arrepentimiento. «Pero cuidar de una niña era demasiado para mí.
Ricardo explicó que después de 6 meses de frustración y desesperación, decidió dejar a Giovanna en el parque nuevamente. Fue entonces cuando Giovanna, desorientada y traumatizada, desarrolló amnesia postraumática y acabó siendo llevada a un orfanato. Creía que al menos había dejado una marca permanente en la vida de Emilio, un golpe cruel que él consideraba merecido. La confesión de Ricardo trajo una mezcla de sentimientos en Emilio. Sentía rabia, tristeza y un extraño tipo de alivio al entender lo que realmente había sucedido con su hija. Ahora todo tenía sentido, la desaparición repentina, la amnesia de Giovanna y las palabras que ella no podía explicar antes. Con la confesión de Ricardo y las nuevas evidencias obtenidas, las autoridades reabrieron el caso. La justicia comenzó a moverse rápidamente. Emilio fue completamente exonerado de las acusaciones de negligencia que habían arruinado su vida anteriormente. Recibió una disculpa formal de la policía y del sistema judicial, que reconocieron el error y el sufrimiento que había pasado injustamente. Ricardo, por otro lado, enfrentó las consecuencias de sus actos. Fue arrestado nuevamente, esta vez por secuestro, y la confesión detallada garantizó que fuera condenado a una larga sentencia. La justicia finalmente estaba siendo servida. Para Emilio, la exoneración no solo limpió su nombre, sino que también trajo un cierre necesario al capítulo más doloroso de su vida. Ahora podía centrarse completamente en reconstruir su vida y la de Giovanna sin la sombra de una culpa que nunca le perteneció. Emilio y Giovanna reconstruyeron sus vidas juntos, superando el pasado y encontrando fuerzas el uno en el otro. La conexión entre padre e hija se profundizó a medida que navegaban por las aguas turbulentas del trauma y la recuperación. Emilio, decidido a transformar el dolor en algo positivo, volvió a componer con un vigor renovado. Sus canciones, antes marcadas por la tristeza y la pérdida, ahora llevaban un mensaje de esperanza y resiliencia. La música se convirtió en un puente que conectaba sus experiencias pasadas con el futuro que estaban construyendo. Emilio dedicaba horas en el estudio, trabajando en melodías que reflejaban su viaje de superación. Giovanna, siempre a su lado, participaba en el proceso creativo, aportando sus propias ideas e inspiraciones. Juntos, crearon una sinergia que transformaba cada composición en una expresión pura de amor y fortaleza. Una noche, mientras Emilio tocaba la guitarra y Giovanna cantaba suavemente a su lado, una nueva canción comenzó a tomar forma. Era una melodía que capturaba todas las emociones que habían sentido, el dolor de la pérdida, la alegría del reencuentro y la determinación de seguir adelante. La letra hablaba de desafíos superados y del poder del amor para sanar y transformar. «Esta será nuestra canción, Giovanna», dijo Emilio, mirando a los ojos de su hija. «Quiero que el mundo sepa que, a pesar de todo, encontramos la fuerza para seguir adelante». La canción, titulada Renacimiento, rápidamente ganó popularidad. Su mensaje de esperanza y resiliencia resonó con muchas personas que también enfrentaban sus propias batallas. Emilio y Giovanna se presentaron en pequeños conciertos y eventos benéficos, compartiendo su historia a través de la música. El impacto fue profundo, tocando corazones e inspirando a otros a encontrar el coraje para superar sus dificultades. Juntos, padre e hija demostraron que, independientemente de los desafíos enfrentados, el amor y la música podían curar las heridas más profundas. Emilio y Giovanna, unidos por un lazo indestructible, enfrentaron el futuro con coraje y esperanza, listos para cualquier desafío que la vida pudiera traerles. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, eso es muy importante para nosotros. Te recomiendo ver el próximo video, seguro te emocionará.